Hemos llegado al domingo 34, la fiesta de Cristo Rey, una fiesta tradicional de la Iglesia al final de este año litúrgico. Un año litúrgico que nos invita siempre a hacer balance de nuestra vida cristiana, de todo lo que ha significado durante este año. Y nos preparamos para el tiempo del Adviento, que comenzamos el próximo domingo. Pero vamos a centrarnos en la fiesta de Cristo Rey. ¿Qué significa eso de Rey? Evidentemente, el contexto actual no es lo mismo que en esa época. Probablemente en esa época el rey significara el todopoderoso, el que tenía unos súbditos a los que les negaba la libertad y que podía prescindir de ellos o hacer lo que quisiera con ellos. En nuestro caso, nuestro rey es un rey que nos pide la adhesión de la fe y respeta nuestra libertad. Nuestro Rey, Cristo Jesús, quiere hacer muchas cosas con nosotros, quiere contar con nosotros, pero sobre todo desde la libertad. Por eso no nos vale el esquema, es un lenguaje simplemente humano que aplicamos en este caso desde el punto de vista religioso. Pero lo importante es que nuestro Rey nos pide esa adhesión de fe y esa adhesión de fe contando con nuestra libertad. Pues finalmente llegamos ya al domingo 34 del ciclo ordinario, el último domingo de este ciclo. Y vamos a celebrar la fiesta de Cristo Rey. La primera lectura es del profeta Daniel. Mientras miraba en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. El Salmo 92. El Señor reina vestido de majestad. Son unos pocos versículos del Salmo. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Señor reina vestido de majestad. Lectura del libro del Apocalipsis. A Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, a aquel que nos amó, nos ha liberado de nuestros pecados, por su sangre nos ha convertido en un reino y hechos sacerdotes de Dios su Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, él viene en las nubes, todo ojo lo verá, también los que lo atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Sí, amén. Dice Dios, yo soy el alfa y la omega, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Finalmente, leemos el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Pilato preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿dices por eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Las lecturas de hoy giran en torno a este tema de la realeza que hemos insinuado en la introducción a este domingo. La primera lectura del profeta Daniel. Este profeta, como ya dijimos en su momento, se mueve en la literatura apocalíptica, esa literatura
llena de símbolos, metáforas, personajes extraños y cuestiones un poco que aquellos hombres y mujeres probablemente que se encontraban inmersos en ese lenguaje comprendían muy bien, pero que nosotros hoy tenemos que hacer un esfuerzo para traducirlo. El texto comienza diciendo que mientras miraba en la visión nocturna. La visión nocturna es la visión de la oscuridad, aquella en la cual el hombre no ve claro. Pues bien, en esa visión nocturna, este profeta que miraba ve venir justamente en las nubes siempre nos evocan al cielo, a la cercanía de Dios, como las montañas, ve venir un hijo de hombre. Ese hijo de hombre nos recuerda a ese primer hombre, Adán, ese primer hombre creador, creado por Dios, que inaugura la humanidad e inaugura también la corona de la creación. Pues ese hijo de hombre se acerca al anciano, una evocación de Dios, y se presentó ante él, se presenta ante ese anciano como alguien que lleva una misión. Porque a continuación el texto nos añade que justamente a ese hijo de hombre se le dio poder real y dominio. Es decir, se le dio poder y ejercicio real de ese dominio. ¿Y a quién? Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Toda la historia, la transversalidad de la historia desde el primer hombre hasta hoy, están bajo su poder con carácter retroactivo también. Su dominio es eterno y no pasa, su reino no tendrá fin. Esta es la gran diferencia de cualquier realeza, de cualquier poder. Todos los poderes, todos los imperios han caído, pero el imperio de Dios, el imperio que inaugura Cristo Rey, no cae, no tendrá fin, es eterno y no pasa. Este es el gran mensaje que el profeta Daniel apunta. De ahí que el Salmo nos invite a que reconozcamos a ese Señor que reina vestido de majestad, vestido y ceñido de poder, de ese poder real que hemos definido como ese poder que nace de la adhesión desde la fe y desde la libertad. El libro del Apocalipsis nos va a hablar de Jesucristo, y nos va a hablar de Jesucristo siempre en ese lenguaje propio de este libro, desde el punto de vista literario, como el primogénito de entre los muertos. Es un flash hacia la resurrección, el príncipe de los reyes de la tierra. Es un flash hacia los poderes reales, marcando, como hemos dicho, la diferencia de cuál es su poder. Respetar la libertad del hombre. Insisto muchísimo porque esto es esencial. A aquel que nos amó, nos ha liberado de nuestros pecados por su sangre. Es otro flash al misterio pascual de la muerte y resurrección. Y con la muerte y resurrección ha inaugurado ese reino y nos ha hecho sacerdotes, es decir, nos ha hecho siervos de Dios su Padre. Nuestra vida es una vida profética, real y sacerdotal. Por eso se nos invita a darle a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos, por la eternidad. Amén. Y que sea así, porque es así. Mirad, nos vuelve a recordar que viene en las nubes, viene desde el cielo. Todo ojo lo verá, también los que le atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Sí, amén, sea así, dice el Apocalipsis. Yo soy el Alfa y el Omega, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Estas palabras las recordamos en la noche pascual, para resumir cuál es el contenido y la esencia de su reinado, el principio y el fin de esa humanidad, el que es, el que era y el que viene. Es el círculo de la historia de la salvación que se resume en la realeza de Jesús. Y finalmente, el Evangelio de Juan nos relata ese diálogo entre Pilato y Jesús en el pretorio, a donde lo han conducido los sumos sacerdotes para que sea juzgado por el procurador romano que estaba en Jerusalén. Ya sabéis que cuando vamos a Jerusalén visitamos el lugar donde recordamos, el lugar donde Jesús fue condenado por Pilato, la fortaleza Antonia, que hoy está convertida en una escuela al otro lado de la calle y en 3 capillas, la capilla de la flagelación,
la capilla de la condena y la capilla del exeomo. Pues en ese espacio es donde Jesús sería juzgado y donde tendría lugar este diálogo entre Pilato y Jesús. La pregunta inicial es muy clara y está sintetizando todo el tema de la realeza. ¿Eres tú el rey de los judíos? Es una pregunta directa, porque si tú eres el rey de los judíos, estás atentando contra mi imperio, contra mi autoridad, la autoridad imperial que yo represento aquí. Y Jesús le contesta con una respuesta a la gallega, es decir, con otra pregunta. ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Es decir, ¿has llegado a esta conclusión porque tus espías, tus observadores te lo han dicho o porque hay otros que te lo han dicho? Pilato replica, ¿acaso yo soy judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Claramente está diciendo, ¿quién me ha informado? ¿Qué has hecho? Jesús le contesta, que te quede claro, la identidad de mi reino no es como la tuya, no es como la de tu imperio. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Esto nos recuerda aquellas palabras de Stalin que preguntó cuántas divisiones tenía el Papa. Pues aquí Jesús le dice claramente a Pilato que no va de eso, que va de otra cosa, que su reino no es de aquí. Nosotros muchas veces todavía pensamos que el reino de Dios, el reino de Cristo, la Iglesia es de aquí. No, la Iglesia tiene una dimensión absolutamente distinta. Y si la Iglesia busca el poder político, cae en situaciones que en la historia hemos visto nefastas, que condicionan el lenguaje evangélico y el símbolo del Evangelio. Por lo tanto, hemos de cuidar mucho esto. Mi reino no es de aquí. El reino de Jesús no es el reino del poder político. Pilato le dice, ¿con que tú eres rey? Jesús le contesta, tú lo dices, yo soy rey. Y he nacido para esto, para ser rey. Y para esto he venido al mundo. Aquí está la clave. El reinado de Jesús es un reinado que se realiza desde la encarnación y que se abre hasta la segunda venida. Y para ser testigo de la verdad, también el Apocalipsis nos ha dicho Jesús el testigo fiel. ¿El testigo de quién? De ese personaje que aparece en el profeta Daniel, al anciano, y se presentó ante él, Dios Padre. Por lo tanto, para ser testigo de que de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad en este caso, y todo el que es de la verdad escucha mi voz. La verdad significa la autenticidad entre el mensaje y el mensajero, entre lo que Jesús es y lo que vive y se manifiesta cada día. Y nos invita a nosotros a vivir en esa verdad para que podamos realmente escuchar su voz y sentir el eco de su presencia. Pues bien, con este texto del Evangelio de Juan y con este domingo terminamos el ciclo litúrgico, el año litúrgico. Y comenzamos el domingo que viene un tiempo maravilloso, tiempo de la esperanza por excelencia, el tiempo de Adviento que nos llevará a la Navidad. No nos despistemos, porque es un tiempo en el que fácilmente nos podemos despistar. Las luces de la ciudad nos llaman a seguirlas y nosotros lo que tenemos que seguir es la luz de la palabra que cada día se proclama en este tiempo y que es una palabra estupenda. Pronto os anunciaremos unas conferencias que vamos a dar el profesor Martín Gelabert y un servidor para este tiempo de Adviento y Navidad. Un saludo a todos, feliz domingo y feliz fin de año litúrgico y feliz comienzo del Adviento. Gracias. Finalmente la conclusión. El libro de Daniel hace referencia a Jesucristo, que hecho hombre, ha ganado para siempre un reino de justicia y de hermandad. No usará el poder para esclavizar como han hecho los poderosos de este mundo, sino para liberarnos y hacernos dignos hijos de Dios. El Salmo canta la realeza de Dios. El Señor reina vestido de majestad.
El texto del Apocalipsis habla de la asamblea litúrgica reunida en nombre del Señor, en la Eucaristía, en el domingo, el día de la resurrección, en que aparece Jesucristo, el testigo fiel, quien con su propia sangre ha abierto un camino nuevo en este mundo. Jesucristo, el traspasado, vive ya para siempre. En este libro se habla del cielo, no del infierno, para afirmar el triunfo de Dios y de Jesucristo sobre nuestra vida y nuestra muerte. En el Evangelio de Juan dice Jesús: soy rey, para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. ¿En qué consiste el poder de Jesucristo Rey? No es el poder de los reyes y de los grandes de este mundo. Es el poder divino de dar la vida eterna, de librar del mal, de vencer el dominio de la muerte. Es el poder del amor que sabe sacar bien del mal, ablandar un corazón endurecido, llevar la paz al conflicto más violento, encender la esperanza en la oscuridad más densa. Este reino de la gracia nunca se impone y siempre respeta nuestra libertad. Cristo vino para dar testimonio de la verdad, como declaró ante Pilato. Es necesario que sepamos a quién quiero seguir. Elegir a Cristo no garantiza el éxito según los criterios del mundo, pero asegura la paz y la alegría que solo Él puede dar. María sin duda se preguntaría qué tipo de realeza sería la de Jesús, y lo fue comprendiendo escuchando sus palabras y sobre todo participando íntimamente en el misterio de su muerte en la cruz y de su resurrección. Pues acabamos el ciclo, empezamos el nuevo. Feliz fin de semana a todos. Os deseamos que podamos seguir siguiendo a Jesucristo desde el principio hasta el final de nuestra vida.